Crónicas de espanto. Una vez más, estamos en la casa del terror. Bienvenidos. Comenzamos. Quienes visitamos la Unión de San Antonio, nos acordaremos de la fiesta charra allá por el 16 de septiembre, de los buenos quesos, la rica comida, del ambiente campirano y los atavíos de los charros y los rancheros, como uno de los pueblos más representativos y tradicionales de ese México, que quizás todavía existe, pero ya no como antes. Hay un par de cerros que ahora evocan situaciones dramáticas. Pocos recuerdan, la mayoría te dice: ándale, sube al mirador de la mesita. No siempre fue así. Tengo que regresarme más de 200 años, cuando ese poblado, Unión de San Antonio, tenía cierto avance económico en paralelo con muchos otros pueblos o municipios de la zona central del país, gracias al comercio, a las artesanías, a la ganadería y a la agricultura. Dejó, por unos momentos, días y semanas de ser el pueblito apacible que cada amanecer recibía con quietud y armonía los rayos del sol en las 4 estaciones. Su gente siempre había sido alegre y amable, pero algo pasaba. Desapariciones extrañas los había vuelto temerosos. Cada vez había menos habitantes en el poblado de la Unión. Y esto ocurrió empezando la época de otoño, allá por un mes de octubre. Pero ¿qué era lo que los llenaba de un miedo espantoso? ¿De una angustia que calaba hasta los huesos de cada uno de los habitantes de este municipio? Pues llegó octubre de aquel año, de principios del siglo XIX, en que las personas, acostumbradas al silencio absoluto, al ulular de los grillos quizás, empezaban a escuchar gritos y quejidos extraños. Pero a veces eran también llantos de niños, a veces también eran risas que les parecían como de brujas. A veces era una inquietud que se percibía en todo el ambiente. Y a veces hasta la garganta profunda de algún ser demoníaco. Y eso se repetía a lo largo de la noche. Instantes de escalofriantes lamentos se acompasaban con misteriosos silencios, mientras que aquellos escondidos en sus camas sentían la piel erizada. ¿Será el niño de la vecina? ¿Será alguna señora que se está pasando con el alcohol? ¿O es que no hemos hecho lo que debíamos como familia, como vecinos, como pueblo? Y era una noche, y a la segunda también. El viento típico de otoño parecía llevarse de repente los lamentos, y la gente no se animaba a salir de sus casas, a pesar de escuchar aquel llanto, a pesar de escuchar aquella risa malvada, a pesar de pensar que algo misterioso y, por qué no, diabólico,
estaba impregnando el ambiente del pueblo, desquebrajando la unión entre sus habitantes. Eso no fue todo. Una mañana, después de que 5 o 6 días se habían escuchado aquellas voces y sonidos un tanto terribles, se corrió el rumor de que en una de las rancherías de los alrededores había desaparecido un niño. Prácticamente un bebé de brazos. La gente se inquietó. Se organizaron cuadrillas. Las autoridades avisaban, ya que no era un municipio, las instancias superiores, recurriendo al vecino Lagos de Moreno. Y empezaron a buscar a delincuentes, a cuatreros, asaltantes, que eran los únicos que se conocían ejecutores de algunos crímenes, pero ninguno con la hazaña y el odio capaces de secuestrar a un niño de brazos. Y se hicieron las pesquisas en los ranchos, en los municipios de alrededor. Los niños dicen que no aparecían. Otra vez, la zozobra había impregnado a toda aquella comarca, cuando en el mismo mes, prácticamente unos cuantos días, ni siquiera una semana completa después de la desaparición de este niño, empezaron las voces tenebrosas. Y en la noche se escuchaba otra vez, como a lo lejos y amplificado, en medio de aquella meseta, el sonido de algún bebé y aquellas risas diabólicas brujeriles. Se empezó a correr la misma suerte. 3 o 4 días en que la gente estaba aterrorizada por los sonidos aquellos y que despertaban. Y ahora había otra vez un habitante menos. Otro niño desaparecido. Y ahora no de las rancherías. Ahora sí del pleno poblado de la Unión. Se organizaron otra vez los equipos. La búsqueda. Recorrieron por debajo de las piedras, por encima de los tejados, por todos los potreros. Pero al no encontrar a aquellos 2 infantes inocentes, la gente pensó que tendrían que dar pasos más adelante, que tendrían que hacer lo que nunca hicieron en una circunstancia similar. Y entonces se pusieron de acuerdo, vecinos, reunidos todos en la plaza principal, mientras que en el kiosco, Federico, uno de los prohombres, de los líderes de la comunidad, les dijo: no podemos permanecer acalambrados y escondidos mientras escuchamos aquellos sonidos tenebrosos en estas noches de octubre. Les propongo que a la siguiente ocasión en que escuchemos esas risas, los alaridos o el llanto de algún niño, prendamos nuestras luces en las casas, encendamos las lámparas y prendamos antorchas. Salgamos a las puertas y busquemos el origen de tan aterradora simulación o realidad. Hubo algunos momentos de discusión de que quién iba a salir, de que si las mujeres, que si solamente los hombres. Se organizaron al final de cuentas. Decidieron los vecinos que aquellos adultos mayores de edad tendrían, incluso los ancianos sin condiciones de caminar, tendrían que formar parte de aquella cuadrilla justiciera o equipo colectivo de investigación. Y así es que esperaron. A la siguiente noche. No terminaba el mes de octubre. Se acercaba la famosa noche de brujas. Y ocurrió lo mismo. Volvió a escucharse el grito de un bebé
Pero ese grito, también acompañado por las risas macabras, terroríficas, de brujas y de alguien más que las encauzaba. Y cuando se empezaron a escuchar los gritos, una a una, rápidamente se encendieron las luces de las casas. Las pequeñas lamparitas de aceite, lamparitas, los quinques, y poco a poco aquellos vecinos empezaron a salir de sus casas. Vamos, ¿de dónde proviene aquel sonido? Me parece que de allá. Sí, allá, por donde sale el sol. Sí, vamos. Y poco a poco, como un desfile fúnebre, silencioso, empezaron a escuchar y a seguir el sonido del niño, el sonido de la bruja, el sonido del diablo. Recorrieron las pocas cuadras como una especie de procesión. Y de repente, mirando hacia el cielo, vieron cómo volaban por encima de ellos. Quién sabe si con escoba, quién sabe si con tapete. Varias brujas. Y parecía que una de ellas traía sujetando entre sus manos el bebé que lloraba. Todo aquello era algo terrorífico, pero los vecinos, unidos y con las antorchas, empezaron a gritar y empezaron a seguir aquella algarabía o ese aquelarre de personajes siniestros que volaban y se arrojaban de una a otra, así al vuelo, como se dice, a aquel infante que lloraba. Y vieron y se dirigieron hacia el oriente de la ciudad. No alcanzaron a salir porque en esa fecha el viento soplaba de forma inclemente, pero poco a poco reclamaron aquel espacio, descubriendo que las brujas volaban rumbo a las mesitas. Supusieron, ya deteniéndose, que quizás era el lugar donde harían alguna ejecución, algún malvado ritual. Implicaría ello la sangre de aquel infante que habían secuestrado. Regresaron todos a su casa, unidos en bloque, como si fuera un contingente militar o una turba desesperada que luchaba por independizarse, no ya de los españoles, sino del mal mismo que estaba arraigado en aquella villa, ciudad, pueblo. El viento siguió. Los llantos, las risas se escuchaban más a lo lejos. La gente se preocupó por aquellos que dejaban en casa. Nadie durmió. Y el día siguiente hicieron cuentas y descubrieron que de otra de las rancherías cercanas, efectivamente, faltaba otro bebé. No se diga más. Se organizaron, pero ya no para la búsqueda, sino que acudieron a la autoridad más importante del momento y del lugar. Y fueron a ver al sacerdote, al párroco y a su vicario. Escucharon con atención. Ocupados como estaban en sus labores parroquiales, entendieron que ahí había algo peor que lo que se hubieran imaginado ellos en sus ministerios. Pero alguno de ellos tenía experiencia en tratos con el demonio, en cuestión de exorcizarlo y sacarlo del lugar. Y él les dijo, el vicario: miren, esto se repetirá todo el mes de octubre y noviembre, pero si hacemos una misa allá en lo alto, en una de las mesitas, y lo hacemos esta medianoche, les aseguro que algo podemos hacer y quizás rompamos esa maldición que les ha llegado a partir de este mes. La gente lo discutió y lo dijeron y lo cumplieron.
Muy bien, padrecito. Vamos, hagamos la procesión desde el templo principal de la Unión. De ahí caminemos a las mesitas y celebremos la misa en la noche. Vamos a acompañarlo con el altar portátil, con todas las cosas, con nuestro miedo, pero también nuestra devoción y el deseo de acabar con aquella presencia maligna. Y dicho y hecho, ese mismo día, al atardecer, justo cuando el sol empezaba, el padre hizo un rezo especial, una imprecación, un devocionario lo acompañaba y toda la gente. También lo acompañaron algunos jóvenes del coro de municipios, o mejor dicho, de poblados vecinos. Y así es que el viento soplaba, y recorrieron el camino con antorchas y con velas, con faritos que protegían del viento aquellas luces para que no se apagaran. Fueron caminando. Ya habían limpiado el camino a las mesitas. Ya habían incluso preparado, aunque fuera de forma prematura, una especie de pequeño altar con la Virgen de Guadalupe. Pero llevaban también su propio altar para celebrar la Eucaristía. Y subieron y caminaron en procesión ahí, a esas mesitas que habíamos dicho. Y entonces, cuando empezaron, se escuchó la voz terrorífica y de las brujas. Pero ahora había algo diferente. La gente estaba confiada en el sacerdote, en sus rezos y en su unidad. Poco a poco, la risa de las brujas desaparecía. Se oía más bien un dolor. Vieron a lo lejos, al otro lado de esa mesa, algunas flamas que expedían un olor a podredumbre, como fuegos fatuos, mientras la gente seguía rezando y se agarraba de las manos. Lo diferente fue que ahora no se escuchaba el llanto de ningún niño, y aquella podredumbre se esparcía rápidamente por el viento, que ahora era un aliado de aquellos rezanderos. Poco a poco terminó la celebración. La gente quedó tranquila y más bien sentían una especie de dolor ajeno. Se acabaron las risas de aquellos que antes brujerilmente se manifestaban. Regresaron, y ahora regresaron hablando en voz baja, como si el murmullo, al aumentar, pudiera provocar a las brujas o al demonio. Todo mundo a su casa. El cura se quedó la noche con algunos voluntarios haciendo un desagravio ante el Santísimo expuesto en el templo principal. Al día siguiente, la gente se levantó, se despertó, bostezó. Se contaron, todos completos. No había pérdidas humanas. Todos los niños de pecho, de brazos, estaban tranquilos con sus mamás. Revisaron las rancherías de los alrededores y también. Se dice que gracias a aquel exorcismo comunitario se acabaron las brujas en las mesitas. ¿Y qué creen? Pues que no quieren que regresen, y que a partir de aquel momento, todos los años, tienen que realizar una misa allá arriba, en ese lugar donde se celebró la primera, para que se alejen y no regresen las brujas sangrientas de las mesitas. Ya saben, sugieran, cooperen, opinen, crónicasdeespantocero@gmail. Apóyenos y escúchenos. Cada domingo por la noche tendrán un relato de terror y misterio, alguna leyenda o, desgraciadamente a veces, historias verdaderas. ¿O no? ¿Quién sabe? Escuche y después opine. Hasta la próxima.